Hola queridos suscriptores, vamos a continuar con el poder sobrenatural de la fe. Al final solo me quedan como unas 5 o 10 páginas por leer, pero quería decir que este va a ser el último libro que tengo por los momentos. Ahorita no tengo tanto espacio para hacer audiolibros, pero me pareció un libro muy bueno. Aunque no profeso la religión de lo que de, de la Iglesia Universal, la verdad que no la conozco para nada. Y creo que tampoco podría ser parte de esta iglesia porque es muy importante los diezmos para estas iglesias. Pero creo de que al leer de manera abierta este libro me sirvió para encontrar muchas respuestas. Respuestas de que por qué la fe para unas personas es una cosa y para otras es otra. Bueno, entonces ahora voy a proceder a leer el final que cada uno tiene dentro de sí. Si fuéramos a buscar un versículo bíblico que hable claramente de la técnica del despertar de la fe, no lo encontraremos. Ni el propio Jesús encontró bases escritas para sanar a través de la saliva del lodo. Aún no encontraremos algún versículo explícito para corroborar la técnica del despertar de la fe. Ella no va en contra de la Biblia, ya que el Señor Jesús dijo, pues el que no es contra nosotros, por nosotros es. Marcos 9:40. No es por lo tanto alguna enseñanza antibíblica que podemos considerarlos en esta Biblia. No está exactamente escrita la Biblia, sin embargo no ofende a ninguna circunstancia a cualquiera de sus principios. Al contrario, introduce a las personas a creer más en su verdadera, ya que la despertaron en su fe. Siempre se transforman en una gente sin complicación, llena de vida, como el aceite bendecido es la sal. El Señor Jesús afirmó de nosotros, sus seguidores, somos sal de la tierra, y la aventura que fuésemos insípidos, como fuera de Mateo 5:13. Señor se basó en un símbolo para enseñarnos una gran verdad. De la misma forma que la sal en el elemento da el real sabor a la comida, también la sal para dar al mundo un verdadero testimonio de la vida cristiana. Las personas deben sentir a través de nuestra comunión con el Señor el sabor de la vida que Dios ha preparado para los que obedecen la palabra. Entonces tampoco ha prohibido utilizar el mismo símbolo de una manera de despertar la fe a aquellos afligidos por la causa del vicio cualquiera. Veamos el ejemplo de la persona cuyo hijo es adicto a las drogas. Para él es un verdadero fiasco ir a la iglesia a recibir la oración de la fe. El padre y la madre pelean fervorosamente por una cantidad suficiente de sal interior, bendecida con el fin para los alimentos. Aquel hijo está la sal ungida. Entonces la fe liberada, el favor de su hijo, consecuentemente la gran liberación de Dios, la honra y la fe pura y sencilla. Un gesto de la fe produce el efecto extraordinario a punto de desafiar el propio ciencia del apóstol. Apóstol Pablo sabía que la eficacia de los símbolos como el elemento que estimulaban la fe pero con el derecho podía usar el apóstol los objetos personales para hacer un milagro. La verdad es que él también sabía la necesidad del despertar de la fe en aquellas personas afligidas, enfermas y perturbadas. Como confiar su ministerio en solo tenía enviarles objetos personales para que aquellas criaturas despertaran la fe ya existente de los milagros sucedieran. Serían los objetos de Pablo la razón de la curación de aquellas personas de la fe de Cristo que Pablo predicaba. Por supuesto, ellas fueron beneficiadas en el estímulo de la fe y la curación que venía de Dios según los hechos.
19:11. La realidad de lo estímulo de la fe ocurre siempre a través de algo físico, pero es eficaz para las personas que sienten dificultad de creer exclusivamente la palabra viva de Dios. Hay muchos que despiertan su fe al oírla, pero también la mayor capacidad de aceptar de inmediato la palabra de Dios. Del caso, por ejemplo, de la curación del cojo de nacimiento. Habla de un hombre cojo de nacimiento, ha dejado cada día la puerta del templo que llama a la hermosa para que pidiera limosna a entrar en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro y Juan, fijando sus ojos, le dijeron: míranos. Entonces él miró atento y esperando recibir aquello algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces tomó por la mano derecha, lo levantó. Al instante se afirmaron los pies y los tobillos y, saltando, se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando, alabando a Dios. Hechos 3:2-8. La acción, que fue totalmente realizada por Pedro, y su firmeza en la palabra de autoridad imprimió confianza en aquel entonces para obedecer aquella orden. Entonces el ser curado, ser milagro, hubo ninguna técnica para despertar la fe el cojo, sino que la palabra de fe, la visión del valle de los huesos. La mano del Señor vino sobre mí, la llevó en el Espíritu del Señor y se puso en medio de un valle que estaba lleno de los huesos. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor. Vi que eran muchísimos sobre la faz del campo. Pero es cierto que la manera, le dijo: Hijo del hombre, vivirá en estos huesos. Y yo le respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces que la profetiza sobre los huesos. Dile: huesos secos, oí la palabra de Dios. Así ha dicho Dios al Señor: estos huesos yo hago entrar en el Espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, que la carne suba sobre nosotros, os subirá la piel a nosotros, espíritu, y viviréis. Sabéis que yo soy Dios. Y profeticé como fue mandado. Mientras profetizaba, y oyó un estruendo del temblor de los huesos, se juntaron cada un hueso. Yo miré los tendones sobre ellos, y subió la carne, y quedaron cubiertos por la piel, pero habían hecho el Espíritu. Me dio profetiza el Espíritu, profetiza el Hijo del Hombre. Al día del Espíritu ha dicho que Dios el Señor, el Espíritu de cuando los vientos sopla a estos muertos y vivirán. Profetice como me habían mandado. Entró en el espíritu de ellos y vivieron y se pusieron de pie. Eran un ejército de grandes en extremo. Luego me dijo: Hijo del hombre, todos estos huesos son la causa de Israel. Ellos dicen: menos huesos se sacaron, pereció nuestra esperanza, estamos totalmente destruidos. Tanto profetiza casi el dicho: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir en vuestras sepulturas, os trataré a la tierra de Israel. Sabéis que yo, Dios, cuando abra vuestros sepulcros, os sacaré de vuestras sepulturas. Pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo, Dios, lo hice, y lo hice por el Señor. Ezequiel 37:1-14. En este relato, Ezequiel, vemos exactamente el funcionamiento de la fe. Ella comienza la finalidad de Israel, representa a todos los pueblos del mundo, mientras la tierra de Israel simboliza la vida abundante que el Señor vino a traer
a todos sus seguidores. En el valle de los muertos secos el pueblo está muerto. Sus delitos, los pecados, el dominio satánico, el Hijo del Hombre, en este caso el profeta Ezequiel, el título del Señor Jesús. Veamos cómo el profeta de la fe de las tinieblas nos ha hecho quedarnos en medio del valle de los huesos secos, es decir, en medio de este mundo, a fin de que podamos iluminarlos que encuentran las tinieblas. Por eso su corazón sacerdotal, el oro. No os ruego que nos quitéis del mundo, sino que no guardes el mal. Tú que me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17, 15, 18. De la misma forma la cual Ezequiel profetizó los huesos secos, nosotros también debemos profetizar este mundo. Así será cuando hiciéramos la misma autoridad en el mismo espíritu de Ezequiel. Imposible también vendrá a suceder como aconteció en los huesos secos que volvieron a la vida. Podemos verificar que la fe bíblica funciona cuando obedecemos la palabra de Dios y no podemos hacer, entonces Él lo hará como prometió. Está secreto de los milagros. Si obedecen la palabra, nada en absoluto será imposible. El hombre natural no puede aún comprender su razón de la fe si no consiguió aún captar los recursos ilimitados de su origen en el campo de estudio. Aún la ciencia necesita recursos abstractos para apoyar la teoría, de las cuales vuelven las anticuadas. El correr de los siglos ignorado la fuerza, mayor certeza absoluta, el poder de Dios dentro de nosotros. El hombre fue creado a imagen y la finalidad de su propósito y un objetivo según su palabra. Yo creí Dios, el hombre de la imagen de Dios creyó, varón y hembra los creó. Bendijo a Dios y le dijo: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y someterla, ejercer la potestad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que mueven sobre la tierra. Génesis 1, 27, 28. Fuimos creados en el sentido del deber como auxiliares y colaboradores de Dios según el Espíritu Santo. Afirma a través de Pablo: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois alabanza de Dios, edificio de Dios. Corintios 3:9. Pero si estamos en la condición de colaboradores de Dios, la construcción del mundo, la mejor tierra del Señor, los desarrollos del trabajo, ese fin que podrá convertirse en la realidad a partir del momento que empleemos la fuerza interior, cada uno de nosotros implantada por el propio Dios de nuestra fe. Cuando descubrimos esta fuerza interior y pasamos a ejercitarla continuamente, vamos a descubriendo la plenitud de la propia vida. El triángulo de Dios, el hombre de la naturaleza funcionan perfectamente cuando uno dentro de su campo de acción de la naturaleza colabora con el hombre. Este colabora con Dios y con toda la creación, exaltada poder de Dios. Al explicar los acontecimientos de la historia, el pueblo de Israel y las palabras del Señor Jesús, los grandes hechos de los apóstoles, el testimonio del poder de Dios dentro de uno de nosotros, el poder de la fe, son una realidad indiscutible. La fe no surtirá jamás ningún efecto si no fuera alimentada y ejercitada. Basta con creer que el Señor Jesucristo como nuestro Señor Salvador para que produzcan de nosotros las bendiciones subsiguientes con la fe, que es necesario mucho más. Es preciso requerir que Dios no los derechos. Un día un miembro de nuestra iglesia casi me
mentándose, nos confesó que estaba pasando por una situación económica lamentable. Le preguntamos que si el día de su diezmo y su respuesta fue inmediata, desde luego que sí. Entonces le dije incisivamente, ¿sabes lo que te falta aún? Exigirle tus derechos a Dios, y me miró empapado como si preguntase, ¿será eso correcto delante de Dios? Verdaderamente el que Dios envía cualquier manera, siempre hay una razón para que el milagro acontezca. Nunca podremos el diezmo. Quedaron sentados esperando su fruto. Es necesario exigir y pedir, insistir, debatir, expresando nuestros derechos. A través de la fe, ellas muestran el Dios dentro de nosotros. Preciso ejercitarlo para alcanzarlo en lo del Espíritu, que no se quebrante. Esa razón fundamental por la cual el Señor nos permite que tengamos los problemas, pasemos las tribulaciones, para tener nuestra siempre el ejercicio constante a través de las dificultades de obtener perseverancia. Y consecuentemente la experiencia de la fe debe ser ejercitada hasta hacerse sólida y hacer otros escalones, mayor grado de nuestras realizaciones, y consecuentemente añadir a Dios, como está escrito. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, y que es necesario que se acerca a Dios crea que existe, que la recompensa de lo que buscan. Observamos gran necesidad sincera para aproximarse hacia Él. Esto solamente ocurre cuando se pide con insistencia. Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se abrirá a todo aquel que pide y recibe. La búsqueda halla, la llama se abrirá. Que el hombre hay entre vosotros y su hijo le piden pan, y dará la piedra, y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre está en los cielos dará buenas cosas a los que pidan. Mateo 7:11. Consideraciones finales. No importa cuáles sean los problemas, aunque todos aparentemente han pedido su alrededor, aunque la tierra tiemble, montone y se mueva en el firmamento, sea sacudido, las bombas atómicas, aunque el mundo entero no crea totalmente en Dios, aún así el que existe es el galardonador, que quienes lo buscan en el Espíritu y en la verdad, a través de la fe, el Señor estará con vosotros, y vosotros están con Él. Buscaréis a vosotros y hallaréis, pero los dejaréis, también os dejará. Bueno, esto es todo. Un placer haber grabado este audiolibro para ustedes. Espero que sea de mucho provecho. Suscríbanse, regálenme un like y compartan, y estén pendientes de nuestros mantras y futuros audiolibros.